Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Cada 15 días aquí en Radio Adaja recibimos al ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia Jesús Medina. Muy buenos días, Jesús. Hola, muy buenos días, Cintia, para ti y para todos los oyentes de Radio Adaja. Bueno, hoy es 21 de marzo, hoy es el día en el que comenzamos la primavera. Y bueno, vamos con las efemérides que van desde hoy, 21 de marzo, hasta el 3 de abril. Y hoy tenemos 47 efemérides de nuestra historia. Pues cuando quieras, puedes empezar. Empezamos con tal día como hoy, un 21 de marzo del año 1344. Después de la batalla del río Palmones, la coalición cristiana que cerca Algeciras, castellanos, aragoneses y genoveses se imponen definitivamente a la alianza musulmana de nazaríes y benimérines que la defiende. Ese mismo día, el 21 de marzo, pero de 1476, en la villa castellana de Madrigal de las Altas Torres, los Reyes Católicos aprueban la creación de la Santa Hermandad, que fue una fuerza armada destinada a combatir el crimen, el robo y todo tipo de delitos en las ciudades. Tal día como hoy también, un 21 de marzo de 1534, el conquistador granadino Pedro de Mendoza es nombrado primer adelantado del Río de la Plata. El mismo día, el 21 de marzo, pero de 1626, nace en la isla de Tenerife Pedro de San José de Betancourt, terciario franciscano y misionero, fundador de la Orden de los Betlemitas. Fue canonizado por Juan Pablo II en 2002 en la ciudad de Guatemala y es el primer santo canario y el primero también de Centroamérica. Bueno, cambiamos de día. El 22 de marzo de 1369 moría el rey de Castilla Pedro I el Cruel a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara. Enrique se convertiría en rey de Castilla, el primero de una nueva dinastía. Ese mismo día, el 22 de marzo, pero de 1506, en una jugada política para defender sus intereses, Fernando el Católico, viudo, se casa con Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII. Ese mismo día, el 22 de marzo, pero de 1763, se crea el Cuerpo de Artillería de la Armada. Cambiamos de día, pasamos al 23 de marzo de 1613, cuando muere en Madrid el militar e inventor Jerónimo de Allanz, creador de la primera patente de una máquina de vapor para uso industrial. Ese mismo día, el 23 de marzo de 1808, el mariscal Murat entra en Madrid en nombre de Napoleón Bonaparte. El mismo día, el 23 de marzo, pero de 1887, nace en Madrid el pintor cubista Juan Gris. Cambiamos de día, pasamos al 24 de marzo del año 818, cuando estallaba la revuelta del Arrabal de Córdoba, aplastada a sangre y fuego por el emir Alacán. Ese mismo día, el 24 de marzo, pero de 1579, muere en Almazán el religioso mercenario Tirso de Molina, gran dramaturgo del barroco, creador del mito de Don Juan. El 25 de marzo de 1523 se pone la primera piedra de la Catedral de Granada. Ese mismo día, el 25 de marzo, pero de 1555, en la actual Venezuela, el capitán Vicente Díaz se establece en el sitio de Valencia. Ese día nace la ciudad venezolana de Valencia. Ese mismo día, el 25 de marzo de 1584, Pedro Sarmiento fundaba la colonia de Rey Don Felipe en el estrecho de Magallanes, en el extremo sur de América. Ese mismo día, el 25 de marzo, pero de 1789, Carlos IV nombra a Goya pintor de cámara. Y ese mismo día, el 25 de marzo, pero de 1793, el mismo Carlos IV le declara la guerra a la Francia revolucionaria. Cambiamos de día, pasamos al 26 de marzo del año 631, cuando hay un golpe de Estado en la España goda. El duque Sisenando
depone al rey Suintila. Bueno, nombres un poco complejos. Ese mismo día, el 26 de marzo de 1091, los almorávides tomaban Córdoba e inauguraban una época nueva en la historia de Al-Ándalus y en la crónica de la Reconquista. Ese mismo día, el 26 de marzo del año 717, es la fecha en la que se conmemora la proclamación de Pelayo como rey en Asturias. Cambiamos de día, 7 de marzo de 1172, cuando muere en Murcia el caudillo hispano-musulmán Muhammad ibn Mardanis, el rey lobo, emir de Murcia, Valencia y Almería, aliado del reino de Aragón y figura señera de los segundos reinos de Taifas. Ese mismo día, el 27 de marzo de 1802, la isla de Menorca, en las Baleares, volvería a ser española, después de casi un siglo de disputas por su soberanía, después de haber sido invadida por Gran Bretaña. Ese mismo día, el 27 de marzo de 1851, nace en Alicante el compositor Ruperto Chapí, maestro de la zarzuela. Cambiamos de día, pasamos al 28 de marzo de 1480, cuando los reyes católicos autorizan a los campesinos a moverse libremente con todos sus bienes. Es el golpe definitivo a los restos feudales que quedaban en España. Ese mismo día, el 28 de marzo, pero de 1503, en la batalla de Ceriñola, en Nápoles, las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, vencen a los franceses. Y ese mismo día, el 28 de marzo, pero de 1515, nace en Ávila Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas y escritora mística de enorme trascendencia, tanto en lo literario como en lo religioso. Ese mismo día, el 28 de marzo de 1556, Felipe II es proclamado rey de España en la ciudad de Valladolid. El mismo día, el 28 de marzo, pero de 1776, Juan Bautista de Anza funda en California los presidios de San Francisco. Ese mismo día, el 29 de marzo de 1844, mediante decreto, Isabel II crea la Guardia Civil. Cambiamos de día, pasamos al 29 de marzo de 1540, cuando se celebra la primera corrida de toros en la ciudad de Lima, en Perú, fundada 5 años atrás por Pizarro. Ese mismo día, el 29 de marzo, pero de 1675, muere en Granada Sor Juana Inés de la Cruz, una gran escritora mística, que es conocida por sus obras en el virreinato de la Nueva España, en lo que hoy en día conocemos como México. Ese mismo día, el 29 de marzo de 1788, nace en Madrid el infante don Carlos María Isidro de Borbón, segundo hijo de Carlos IV, que a partir de 1833 peleará por el trono. Sus partidarios se llamarán carlistas. Cambiamos de día, pasamos al 30 de marzo de 1496. Para muchos, esta fecha es aceptada como el día en el que nació en la villa castellana de Medina del Campo el conquistador y cronista Bernal Díaz del Castillo, autor de la obra titulada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, un memorial de guerras y de exploración de lo que hoy en día conocemos como México. Ese mismo día, el 30 de marzo, pero de 1544, el dominico Bartolomé de las Casas, polémico pero escuchado en la corte, es consagrado obispo de Chiapas, en la Nueva España, lo que hoy en día conocemos como México. Ese mismo día, el 30 de marzo de 1746, nace en Fuendetodos, Zaragoza, el pintor Francisco de Goya. Ese mismo día, el 30 de marzo de 1781, muere en la horca el bandolero sevillano Diego Corrientes, de quien se decía que robaba a los ricos y repartía ese dinero entre los pobres, el Robin Hood español. Cambiamos de día, pasamos al 31 de marzo de 1492, cuando los reyes católicos retiraban el permiso de residencia a los judíos que no se hubieran convertido al cristianismo, permitiéndoles vender sus bienes antes de marchar. Ese mismo día, el 31 de marzo de 1591, nace en Córdoba el óptico Benito Daza Valdés, precursor de la oftalmología moderna y autor del primer tratado de optometría en español. Ese mismo día, el 31 de marzo, pero de 1621, muere en Madrid el rey Felipe III. Le sucederá su hijo, Felipe IV.
Cambiamos de día y de mes y pasamos al 1 de abril de 1520, cuando los procuradores de León, Valladolid, Murcia, Zamora y Madrid, en las Cortes de Castilla, rehusaron votar el tributo que pedía Carlos I para pagar su coronación imperial en Alemania. Bueno, ese día había estallado la revuelta de las comunidades. Cambiamos de día, pasamos al 2 de abril del año 801, cuando el emperador carolingio Ludovico Pío reconquista Barcelona a los musulmanes. Ese mismo día, el 2 de abril de 1412, muere en Madrid el embajador de Castilla, Ruy González de Clavijo, que viajó hasta la lejana Samarcanda para ofrecer un pacto a Tamerlán, emperador timúrida. Ese mismo día, el 2 de abril de 1602, nace en Ágreda, Soria, Sor María Jesús de Ágreda, escritora mística y de enorme influencia, consejera política de Felipe IV. Bueno, ese mismo día, el 2 de abril de 1767, las tropas del rey de España, Carlos III, rodeaban las casas de la Compañía de Jesús y procedían a la expulsión de los jesuitas, la orden que fue fundada por San Ignacio de Loyola. El 3 de abril de 1493, cambiamos de día, los Reyes Católicos reciben en Barcelona a Cristóbal Colón, recién llegado de su viaje del descubrimiento a las Indias. Ese mismo día, el 13 de abril, pero de 1559, Felipe II de España, Enrique II de Francia e Isabel I de Inglaterra firman la paz de Cateau-Cambrésis, que en líneas generales consolida la hegemonía de España en Europa. Y por último, para finalizar, el 3 de abril de 1682, muere en Sevilla el pintor Bartolomé Esteban Murillo, maestro de la escuela sevillana del barroco. Y bueno, hasta aquí las efemérides de hoy, Cintia, espero que te hayan gustado y ya sabéis que podéis conocer más en profundidad algunas de estas efemérides siguiendo a Héroes de la Hispanidad en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia, por haber estado otro martes más aquí con nosotros en Radio Adaja. Muchas gracias, Cintia, un saludo y nos vemos en el próximo programa. Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad.
Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas.